Arthur Liebe Henschel, comandante de Auschwitz. El burócrata que llegó a Auschwitz. En la jerarquía del horror de Auschwitz, ciertos nombres resuenan con infamia particular. Rudolf Höss, el arquitecto del sistema de exterminio. Josef Mengele, el médico de la muerte. Richard Baer, el último comandante. Pero entre Höss y Baer hubo otro hombre, un comandante cuya historia es menos conocida pero igualmente reveladora sobre la naturaleza del mal burocrático. Un hombre que pasó años organizando el asesinato masivo desde un escritorio en Berlín antes de ser enviado a comandar el campo de exterminio más mortífero de la historia. Un hombre que, paradójicamente, intentó implementar pequeñas mejoras humanitarias mientras supervisaba la continuación del genocidio. Su nombre era Arthur Liebe Henschel. Arthur Liebe Henschel representa una paradoja inquietante del Holocausto. No era un sádico que disfrutara del sufrimiento. No era un fanático ideológico gritando consignas antisemitas. Era un burócrata meticuloso, un administrador eficiente que durante años trabajó en las oficinas centrales de las SS en Berlín, gestionando el vasto sistema de campos de concentración con la misma dedicación con la que otros administran empresas comerciales. Procesaba informes sobre tasas de mortalidad como si fueran cifras de producción. Coordinaba transferencias de prisioneros como si organizara envíos de mercancía. Firmaba órdenes que significaban vida o muerte para miles de personas sin aparentemente perder el sueño por ello. En noviembre de 1943, Liebe Henschel fue nombrado comandante de Auschwitz, reemplazando a Rudolf Höss. Su llegada marcó un cambio notable en el régimen del campo. Redujo algunos de los castigos más arbitrarios y brutales. Permitió que los prisioneros recibieran paquetes de sus familias. Implementó pequeñas mejoras en las condiciones sanitarias. Los sobrevivientes que vivieron bajo ambos comandantes notaron la diferencia. Bajo Höss, el terror era absoluto y caprichoso. Bajo Liebe Henschel, aunque las condiciones seguían siendo infernales, había una ligera moderación en la brutalidad cotidiana, pero esta aparente humanidad tenía límites muy definidos. Liebe Henschel nunca cuestionó la función fundamental de Auschwitz. Las cámaras de gas siguieron funcionando. Los transportes siguieron llegando. Los prisioneros siguieron muriendo por miles. Las pequeñas mejoras que implementó en las condiciones de los prisioneros registrados no cambiaron el hecho de que Auschwitz continuaba siendo una máquina de exterminio masivo. Era como si un carcelero decidiera dar colchones ligeramente más cómodos a algunos prisioneros mientras continuaba ejecutando a otros en el patio. Después de la guerra, Arthur Liebe Henschel no logró escapar como Richard Baer. No se suicidó como muchos otros oficiales nazis. Fue capturado por los aliados, extraditado a Polonia, juzgado por un tribunal polaco y condenado a muerte. En diciembre de 1947, menos de 3 años después del fin de la guerra, fue ejecutado en Auschwitz, ahorcado en el mismo lugar donde miles habían muerto bajo su autoridad. Su ejecución fue rápida en comparación con otros criminales nazis que evadieron la justicia durante décadas. La historia de Arthur Liebe Henschel plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la responsabilidad moral. ¿Cómo juzgamos a un hombre que implementó pequeñas mejoras humanitarias mientras supervisaba un sistema genocida? ¿Las pequeñas bondades importan cuando ocurren en el contexto de un crimen masivo? ¿Es posible ser simultáneamente un reformador humanitario y un perpetrador del Holocausto? La respuesta, inevitablemente, es que las pequeñas mejoras no absuelven la participación en el genocidio. Pero la pregunta misma revela la complejidad moral del sistema nazi, donde incluso los actos de relativa decencia
ocurrían dentro de un marco de maldad absoluta. Esta es la historia de Arthur Liebe Henschel, el burócrata que administró el exterminio desde un escritorio y luego desde el campo mismo. Un hombre que representa la intersección entre la eficiencia administrativa y el genocidio industrial. Un perpetrador que pensó que pequeños gestos de humanidad podían coexistir con la participación en el asesinato masivo. Esta es la historia del comandante que intentó ser más humano que su predecesor, pero que igualmente supervisó la muerte de decenas de miles de personas. El burócrata de las SS. Arthur Liebe Henschel nació el 25 de noviembre de 1891 en Posen, una ciudad en la región de Prusia Oriental, que entonces formaba parte del Imperio Alemán. Posen, conocida en polaco como Poznań, era una ciudad con historia compleja, situada en territorios que habían cambiado de manos entre Alemania y Polonia a través de los siglos. Esta ubicación fronteriza influiría en las actitudes de Liebe Henschel hacia los polacos y los eslavos en general, grupos que los nazis considerarían racialmente inferiores. La familia de Liebe Henschel pertenecía a la clase media-baja. Su padre trabajaba como empleado postal, un puesto de servicio civil que proporcionaba estabilidad pero no riqueza. La madre se dedicaba a las labores domésticas, criando a Arthur y a sus hermanos en un hogar disciplinado y tradicional. La infancia de Arthur transcurrió en un ambiente típico de la clase media alemana de principios del siglo XX. Énfasis en la obediencia, el orden, el trabajo duro y el respeto por la autoridad. Estos valores, en sí mismos no negativos, serían luego distorsionados y canalizados hacia propósitos monstruosos por el régimen nazi. Durante su juventud, Arthur Liebe Henschel mostró aptitudes académicas modestas pero consistentes. Era un estudiante aplicado, no brillante pero confiable, el tipo de alumno que cumple con todas sus tareas, que sigue instrucciones meticulosamente, que nunca causa problemas. Después de completar su educación básica, comenzó estudios comerciales. Esta formación en administración y gestión empresarial sería irónicamente relevante para su futura carrera en las SS, donde aplicaría principios de eficiencia administrativa a la gestión del genocidio. La Primera Guerra Mundial interrumpió la vida normal de millones de alemanes, incluido el joven Liebe Henschel. Cuando Alemania entró en guerra en agosto de 1914, Arthur tenía 22 años. Fue reclutado en el ejército alemán y sirvió en el frente occidental. Los registros militares muestran que sirvió con competencia pero sin distinción particular. No fue un héroe de guerra, no recibió condecoraciones importantes, no ascendió a rangos altos. Era simplemente un soldado más entre millones, cumpliendo su deber en las trincheras del frente occidental. La experiencia de la Primera Guerra Mundial fue traumática para toda una generación de alemanes. Las condiciones en las trincheras eran espantosas: barro constante, ratas, enfermedades, bombardeos interminables, ataques con gas venenoso. Liebe Henschel, como millones de otros, experimentó el horror de la guerra industrial moderna. Vio morir a camaradas, participó en ataques fútiles contra posiciones fortificadas, sobrevivió a bombardeos de artillería que pulverizaban cuerpos humanos. Estas experiencias brutalizaron a muchos hombres, desensibilizándolos a la violencia y al sufrimiento humano. Cuando la guerra terminó con la derrota alemana en noviembre de 1918, Arthur Liebe Henschel regresó a una Alemania transformada y traumatizada. El imperio alemán había colapsado. El Kaiser Wilhelm II había abdicado y huido a Holanda. Una república democrática, la República de Weimar, había sido proclamada en medio del caos.
pero la nueva democracia nacía débil, acosada por problemas inmensos, las duras condiciones del Tratado de Versalles, la hiperinflación que destruyó los ahorros de la clase media, el desempleo masivo, los disturbios políticos de extrema izquierda y extrema derecha. Liebe Henschel, como muchos veteranos de guerra, luchó por reintegrarse a la vida civil. Los soldados que regresaban descubrían que las habilidades que habían aprendido en la guerra, las habilidades para matar y sobrevivir, no tenían valor en tiempos de paz. La economía alemana de posguerra estaba en ruinas. Los empleos eran escasos. La sociedad estaba fragmentada y polarizada. Muchos veteranos sintieron que su sacrificio había sido en vano, que habían arriesgado sus vidas por una nación que ahora los abandonaba. Durante los años 20, Liebe Henschel trabajó en diversos empleos administrativos y comerciales. No hay registros de que fuera particularmente activo políticamente durante este periodo. No se unió a los grupos paramilitares de veteranos que proliferaban en la Alemania de Weimar, como los Freikorps, que combatían a comunistas y separatistas. Tampoco hay evidencia de que fuera miembro temprano del partido nazi. Parecía ser simplemente un hombre intentando ganarse la vida en tiempos difíciles, un burócrata trabajando en oficinas, procesando documentos, viviendo una vida convencional. Sin embargo, la Gran Depresión que comenzó en 1929 cambió todo. La economía alemana, que había logrado cierta estabilización a mediados de los años 20, colapsó nuevamente. El desempleo se disparó, los bancos quebraron, las empresas cerraron, millones de alemanes perdieron sus trabajos y sus ahorros. La desesperación económica alimentó el extremismo político. El Partido Comunista ganó apoyo entre los trabajadores desempleados. El partido nazi ganó apoyo entre la clase media atemorizada y los veteranos resentidos. Arthur Liebe Henschel se unió al partido nazi el 1 de agosto de 1932. Su número de afiliación al partido era el 1.296.685. Este número indica que no fue uno de los primeros nazis. No perteneció al núcleo duro de fanáticos que habían seguido a Hitler desde los años 20. Se unió al partido en el momento en que el nazismo estaba en ascenso, pero aún no había tomado el poder. Era parte de la oleada de nuevos miembros que se unían al partido porque parecía ofrecer soluciones a los problemas de Alemania, porque ofrecía empleo y oportunidades, porque el nazismo se había vuelto respetable y poderoso. Apenas 9 días después de unirse al partido, el 9 de agosto de 1932, Liebe Henschel dio el paso más decisivo de su vida. Se unió a las Schutzstaffel, las SS, la organización paramilitar de élite del régimen nazi. Su número de las SS era el 50.311. Esta decisión de unirse a las SS casi inmediatamente después de afiliarse al partido sugiere que Liebe Henschel vio en las SS una oportunidad de carrera, una organización en expansión que necesitaba personal administrativo competente. Las SS en 1932 estaban bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, quien había sido nombrado Reichsführer SS en 1929. Himmler tenía una visión grandiosa para las SS. No las concebía simplemente como la guardia personal de Hitler, sino como una orden cuasi religiosa de guerreros raciales, la vanguardia del nuevo orden alemán. Las SS serían responsables de proteger la pureza racial de Alemania, de eliminar a los enemigos internos y externos del Reich, de establecer colonias alemanas en Europa Oriental. Para realizar esta visión, Himmler necesitaba no solo soldados y policías, sino también administradores, burócratas, gestores, hombres como Arthur Liebe Henschel. Los requisitos para ingresar a las SS eran estrictos.
los candidatos debían demostrar ascendencia aria pura. Debían someterse a exámenes físicos para verificar que cumplían con los estándares raciales nazis. Debían ser altos, generalmente no menores de 1,70 m. Debían estar en buena condición física. Debían carecer de defectos físicos visibles. Arthur Liebe Henschel cumplía todos estos requisitos. Medía aproximadamente 1,78 m. Tenía constitución robusta, rasgos que los nazis consideraban típicamente arios, y podía documentar su ascendencia alemana sin mezcla judía, eslava o de otros grupos considerados racialmente inferiores. El entrenamiento de Liebe Henschel en las SS fue diferente al de los miembros más jóvenes que se unían directamente desde la juventud. A los 40 años cuando se unió, era mayor que la mayoría de los reclutas. Su formación se centró más en tareas administrativas que en entrenamiento militar intensivo. Las SS reconocían su valor no como soldado de combate, sino como burócrata experimentado que podía gestionar la creciente organización. Esta distinción es importante. Liebe Henschel no fue entrenado para ser un matón de calle o un soldado de asalto. Fue reclutado para ser un gestor del sistema. Durante sus primeros años en las SS, Liebe Henschel trabajó en diversas capacidades administrativas. No hay registros de que participara en la violencia callejera que las SS perpetraban contra opositores políticos, judíos y otros grupos. Su trabajo era de oficina, procesando documentos, gestionando personal, coordinando logística. Era exactamente el tipo de trabajo administrativo para el cual su formación comercial lo había preparado. La diferencia era que ahora aplicaba estas habilidades a una organización cuyo propósito era implementar las políticas raciales nazis. Cuando Adolf Hitler llegó al poder el 30 de enero de 1933, las SS comenzaron una expansión masiva. De una organización de pocos miles de miembros, crecieron a decenas de miles y eventualmente a cientos de miles. Esta expansión requería una burocracia cada vez más compleja. Había que gestionar personal, finanzas, logística, entrenamiento, despliegue. Arthur Liebe Henschel, con su experiencia administrativa, fue ascendiendo gradualmente en la jerarquía de las SS, no por hazañas heroicas o fanatismo ideológico demostrado, sino por competencia burocrática consistente. En marzo de 1934, Liebe Henschel fue transferido a una división de las SS que tendría consecuencias profundas para su futuro: la inspección de campos de concentración. Esta organización, establecida bajo el liderazgo de Theodor Eicke, era responsable de administrar el creciente sistema de campos de concentración nazis. Eicke había sido comandante del campo de concentración de Dachau, donde desarrolló el sistema que se convertiría en el modelo para todos los campos nazis: un régimen de disciplina brutal, castigos arbitrarios, deshumanización sistemática de los prisioneros. El trabajo de Liebe Henschel en la inspección de campos de concentración era puramente administrativo. No trabajaba en los campos mismos, donde los prisioneros eran golpeados, torturados y asesinados. Trabajaba en oficinas, procesando informes sobre poblaciones de prisioneros, gestionando transferencias entre campos, coordinando suministros, manejando aspectos financieros. Esta distancia física del sufrimiento real permitía a hombres como Liebe Henschel mantener una ilusión de no estar directamente involucrados en la brutalidad. Simplemente estaban haciendo su trabajo, moviendo papeles, procesando información. Sin embargo, esta separación entre el burócrata y el acto brutal es una ilusión moral. Los informes que Liebe Henschel procesaba detallaban muertes, enfermedades, castigos. Coordinaba las transferencias de prisioneros que sabía serían sometidos a trabajos forzados brutales.
gestionaba los aspectos financieros de un sistema cuyo propósito era quebrar, explotar y eventualmente matar a sus víctimas. La distancia física no eliminaba la responsabilidad moral. De hecho, esta distancia hacía más fácil para los burócratas participar en el sistema sin confrontar directamente las consecuencias de sus acciones. Durante los años 30, el sistema de campos de concentración creció dramáticamente. Inicialmente establecidos para prisioneros políticos alemanes, principalmente comunistas y socialdemócratas, los campos se expandieron para incluir a otros grupos considerados enemigos del Reich. Después de la Kristallnacht, en noviembre de 1938, decenas de miles de judíos alemanes fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Aunque la mayoría fueron eventualmente liberados después de semanas o meses de brutalidad diseñada para aterrorizarlos y forzarlos a emigrar, la experiencia demostró que los campos podían manejar poblaciones masivas. Arthur Liebe Henschel ascendió gradualmente en la jerarquía administrativa de la Inspección de Campos de Concentración. En 1937 fue promovido a Hauptsturmführer, equivalente a capitán. En 1940 fue promovido a Sturmbannführer, equivalente a mayor. Estos ascensos reflejaban su competencia administrativa consistente. Los superiores de Liebe Henschel lo describían como confiable, meticuloso, eficiente. Cumplía plazos, mantenía registros ordenados, gestionaba personal efectivamente. Era exactamente el tipo de burócrata que un sistema complejo necesita para funcionar. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el sistema de campos de concentración experimentó otra expansión dramática. La conquista de Polonia trajo millones de nuevos súbditos bajo control alemán, muchos de ellos considerados enemigos raciales o políticos. Se establecieron nuevos campos en territorios ocupados. La población de prisioneros se disparó. La brutalidad se intensificó. Los campos evolucionaron de instituciones principalmente diseñadas para aterrorizar y explotar a los prisioneros hacia algo más siniestro, sitios de exterminio masivo. En abril de 1940, Liebe Henschel fue trasladado a las oficinas centrales de las SS en Berlín, específicamente a la oficina D de la Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS, conocida como la OBRBHA por sus siglas en alemán. Esta oficina, bajo el liderazgo de Oswald Pohl, era responsable de todos los aspectos económicos y administrativos de las SS, incluido el sistema completo de campos de concentración. Liebe Henschel fue asignado como jefe de la sección de personal de los campos de concentración, una posición de considerable autoridad e influencia. Como jefe de personal, las responsabilidades de Liebe Henschel eran extensas. Gestionaba los nombramientos de comandantes de campos y otros oficiales de las SS. Procesaba informes de personal de todos los campos. Coordinaba transferencias y ascensos. Gestionaba problemas disciplinarios dentro del personal de las SS. Supervisaba el entrenamiento de nuevos guardias. Era, en efecto, el gerente de recursos humanos del sistema de campos de concentración. Cada comandante de campo, cada oficial, cada guardia de las SS en el sistema de campos pasaba por el escritorio de Liebe Henschel de una forma u otra. Esta posición le dio a Liebe Henschel un conocimiento íntimo del funcionamiento del sistema de campos de concentración. Leía informes regulares sobre las condiciones en los campos, sobre las tasas de mortalidad, sobre los castigos implementados, sobre las ejecuciones realizadas. Sabía qué comandantes eran brutales, cuáles eran incompetentes, cuáles eran eficientes. Conocía las cifras, cuántos prisioneros había en cada campo, cuántos morían cada mes, cuántos eran transferidos para trabajos forzados.
no podía alegar ignorancia sobre lo que ocurría en los campos. Su trabajo era saber exactamente lo que ocurría. Durante este período, Liebe Henschel también estuvo involucrado en la implementación de la solución final. Aunque su trabajo no era directamente en las operaciones de exterminio, gestionaba el personal que ejecutaba estas políticas. Cuando se necesitaban oficiales para los campos de exterminio de la Operación Reinhardt, Bełżec, Sobibor y Treblinka, Liebe Henschel participaba en la selección y asignación de personal. Cuando se expandió Auschwitz para incluir instalaciones de exterminio masivo, Liebe Henschel procesaba los nombramientos de los oficiales que supervisarían las cámaras de gas y los crematorios. En su vida personal, Liebe Henschel estaba casado y tenía hijos. Vivía en Berlín, en un apartamento respetable de clase media. Por las mañanas se levantaba, desayunaba con su familia, se vestía con su uniforme de las SS y se dirigía a su oficina. Allí pasaba el día procesando documentos que determinaban quién viviría y quién moriría en los campos de concentración. Por las tardes regresaba a casa, cenaba con su familia, quizás jugaba con sus hijos, vivía una existencia aparentemente normal. Esta dualidad, esta capacidad de separar la vida familiar normal de la participación en el genocidio, era característica de muchos perpetradores del Holocausto. Los testimonios de quienes trabajaron con Liebe Henschel en Berlín lo describen como un jefe competente, pero no particularmente carismático. No era conocido por discursos apasionados sobre ideología nazi. No era un fanático que constantemente expresaba odio hacia judíos o eslavos. Era tranquilo, metódico, enfocado en la eficiencia administrativa. En reuniones hablaba sobre cifras, procedimientos, logística. Trataba el genocidio como un problema de gestión que requería soluciones administrativas. Sin embargo, sería un error interpretar esta falta de fanatismo visible como evidencia de desacuerdo con las políticas nazis. Liebe Henschel nunca expresó dudas sobre la solución final. Nunca intentó sabotear las operaciones de exterminio. Nunca documentó secretamente los crímenes para futura evidencia. Nunca ayudó a prisioneros. Simplemente ejecutaba su trabajo con la misma dedicación que aplicaría a cualquier otra tarea administrativa. Esta normalización del genocidio, esta capacidad de tratar el asesinato masivo como simplemente otro proyecto que requiere gestión eficiente, es quizás más aterradora que el fanatismo abierto. En 1942, el año en que la solución final entró en su fase más intensa, Liebe Henschel fue promovido a Obersturmbannführer, equivalente a teniente coronel. Este ascenso reconocía su contribución administrativa al sistema. Mientras los trenes transportaban judíos de toda Europa a los campos de exterminio, mientras las cámaras de gas en Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros campos funcionaban día y noche, Liebe Henschel gestionaba el personal que hacía posible estas operaciones. Su firma aparecía en órdenes de transferencia, en nombramientos, en informes. Era un engranaje esencial en la máquina burocrática del Holocausto. Durante su tiempo en Berlín, Liebe Henschel también estuvo involucrado en la gestión de la explotación económica de los prisioneros de los campos. Los campos de concentración habían evolucionado para incluir una función económica significativa. Los prisioneros eran alquilados a empresas alemanas como mano de obra esclava. Trabajaban en fábricas de armamento, en minas, en proyectos de construcción, en agricultura. Las empresas pagaban a las SS por el uso de esta mano de obra, generando ingresos significativos. Liebe Henschel, como parte de la WBHA, ayudaba a gestionar estos acuerdos, coordinando la asignación de prisioneros a diversos proyectos económicos. Esta explotación económica añadía otra dimensión al horror de los campos.
Los prisioneros no solo eran encarcelados, brutalizados y en muchos casos asesinados por razones ideológicas. También eran explotados como recursos económicos, trabajados hasta la muerte en condiciones que ninguna sociedad civilizada permitiría para animales, mucho menos para seres humanos. Y todo esto era gestionado con eficiencia burocrática, con contratos, con pagos, con informes de productividad. El genocidio se había convertido en un negocio. Para noviembre de 1943, Arthur Liebe Henschel había pasado más de 9 años en las SS, la mayoría de ese tiempo trabajando en la administración del sistema de campos de concentración. Había ascendido a una posición de autoridad considerable. Conocía íntimamente cómo funcionaba el sistema. Había participado en la gestión del Holocausto desde una oficina en Berlín, pero su carrera estaba a punto de tomar un giro dramático. Ya no sería simplemente un burócrata procesando documentos sobre campos de concentración. Sería enviado a comandar el campo más grande y mortífero del sistema, Auschwitz, el comandante reformista en el corazón del horror. En noviembre de 1943, Arthur Liebe Henschel recibió órdenes que cambiarían radicalmente su vida. Después de años gestionando el sistema de campos de concentración desde una oficina en Berlín, sería enviado a comandar directamente uno de los campos. Pero no cualquier campo. Sería nombrado comandante de Auschwitz, el complejo de campos más grande y mortífero del sistema nazi, el epicentro del Holocausto. Esta transferencia no fue un ascenso en el sentido tradicional. En la jerarquía de las SS, los puestos en las oficinas centrales en Berlín generalmente se consideraban más prestigiosos que comandar campos individuales. La transferencia de Liebe Henschel fue más bien un movimiento lateral con implicaciones profundas. Las razones exactas de la transferencia de Liebe Henschel a Auschwitz son complejas y algo oscuras. Rudolf Höss, quien había sido comandante de Auschwitz desde su establecimiento en mayo de 1940 hasta noviembre de 1943, fue trasladado a Berlín para asumir un puesto en la administración central de los campos de concentración. Este cambio no fue un castigo para Höss. De hecho, fue considerado un reconocimiento de su experiencia. Himmler quería que Höss aplicara las lecciones aprendidas en Auschwitz para mejorar la eficiencia de todo el sistema de campos. Sin embargo, también había problemas con el régimen de Höss en Auschwitz. Aunque era indiscutiblemente eficiente en términos de la función de exterminio del campo, había quejas sobre corrupción entre el personal de las SS, sobre indisciplina, sobre el mercado negro que florecía con las pertenencias robadas a las víctimas. Además, el régimen de terror absoluto de Höss generaba tasas de mortalidad extremadamente altas, incluso entre los prisioneros seleccionados para trabajo forzado, lo que era problemático desde una perspectiva económica. La industria de guerra alemana necesitaba mano de obra desesperadamente, y matar a los trabajadores esclavos demasiado rápido era, desde el punto de vista nazi, ineficiente. Arthur Liebe Henschel llegó a Auschwitz el 11 de noviembre de 1943. Lo que encontró era un vasto complejo de campos que se había expandido enormemente desde sus inicios modestos 3 años antes. Auschwitz ya no era un solo campo, sino un sistema de 3 campos principales y más de 40 subcampos satélites. Auschwitz I era el campo original, el centro administrativo del complejo, donde vivían los comandantes y oficiales de las SS. Auschwitz II-Birkenau era el campo de exterminio y el campo de prisioneros más grande, con capacidad para más de 100.000 prisioneros en condiciones inhumanas. Auschwitz III-Monowitz era el campo de trabajo esclavo construido junto a la planta de IG Farben.
La población total de prisioneros en el complejo de Auschwitz fluctuaba dramáticamente, pero en el momento de la llegada de Liebe Henschel era de aproximadamente 80 a 90.000 personas. Estos prisioneros representaban docenas de nacionalidades: judíos de toda Europa, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, prisioneros políticos alemanes, criminales comunes, testigos de Jehová, homosexuales y muchos otros grupos. La diversidad de las víctimas reflejaba la amplitud del sistema de persecución nazi. Las condiciones en Auschwitz eran espantosas. En Birkenau, los prisioneros vivían en barracones de madera diseñados originalmente como establos para caballos. Cada barracón, diseñado para albergar a 52 caballos, contenía hasta 400 o 500 personas. Los prisioneros dormían hacinados en literas de madera de 3 niveles, sin colchones, a menudo sin mantas suficientes. Las instalaciones sanitarias eran totalmente inadecuadas. Había letrinas al aire libre, simples zanjas, donde los prisioneros debían hacer sus necesidades en fila, sin privacidad, con acceso limitado. El hambre era constante y devastadora. La ración diaria consistía típicamente en un café aguado por la mañana, una sopa delgada, hecha principalmente de agua con algunos vegetales podridos al mediodía, y un pequeño trozo de pan por la noche, a veces con un pequeño trozo de salchicha o margarina. Esta dieta proporcionaba tal vez 1.000 a 1.200 calorías por día, menos de la mitad de lo que un adulto necesita para mantener funciones corporales básicas, y mucho menos para realizar trabajo físico pesado. Los prisioneros perdían peso rápidamente, sus cuerpos consumiendo primero la grasa y luego el músculo. En cuestión de semanas o meses, se convertían en esqueletos vivientes. Las enfermedades eran rampantes. La desnutrición debilitaba los sistemas inmunológicos de los prisioneros, haciéndolos vulnerables a infecciones. El hacinamiento y las condiciones sanitarias terribles facilitaban la propagación de enfermedades contagiosas. El tifus, transmitido por piojos, era particularmente devastador, causando epidemias periódicas que mataban a miles. La disentería, causada por agua contaminada y comida podrida, era otra causa importante de muerte. La tuberculosis, favorecida por el hacinamiento y la mala nutrición, se propagaba rápidamente. Los prisioneros enfermos generalmente no recibían tratamiento médico adecuado. Aquellos demasiado enfermos para trabajar eran a menudo asesinados mediante inyecciones letales o enviados a las cámaras de gas. El régimen de trabajo era brutal. Los prisioneros trabajaban típicamente 12 horas al día, a menudo en trabajos de construcción pesada, en condiciones climáticas extremas. En verano, trabajaban bajo un sol abrasador sin protección adecuada. En invierno, trabajaban en temperaturas bajo cero con ropa inadecuada. Los guardias de las SS y los capos, prisioneros privilegiados que supervisaban a otros prisioneros, golpeaban rutinariamente a cualquiera que consideraran que trabajaba demasiado lentamente. Los accidentes eran comunes y generalmente no recibían tratamiento médico. Un prisionero que se lesionaba seriamente y no podía trabajar enfrentaba la muerte. Los castigos eran arbitrarios y brutales. Los prisioneros podían ser golpeados hasta la muerte por infracciones menores o imaginarias. Podían ser obligados a permanecer de pie durante horas en posiciones dolorosas. Podían ser colgados de los brazos atados detrás de la espalda, una forma de tortura que causaba dolor excruciante y daño permanente a los hombros. Podían ser encerrados en celdas de castigo tan pequeñas que apenas podían moverse. Podían ser ejecutados públicamente para aterrorizar a otros prisioneros. El mensaje era claro: los prisioneros no tenían derechos. Sus vidas no tenían valor.
podían ser torturados o asesinados en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna. Y por supuesto, estaba la función de exterminio de Auschwitz. Aunque Arthur Liebe Henschel fue nombrado comandante de Auschwitz I, el campo principal, el complejo de exterminio en Birkenau continuaba funcionando. Para noviembre de 1943, los 4 grandes crematorios en Birkenau, cada uno equipado con cámaras de gas y hornos crematorios, estaban operativos. Aunque el período más intenso de exterminio, los transportes húngaros de primavera y verano de 1944, aún no había ocurrido, las cámaras de gas seguían asesinando regularmente a judíos de diversos países europeos. El proceso era siempre el mismo horror industrializado. Los trenes llegaban a la rampa en Birkenau. Los prisioneros eran bajados de los vagones de ganado después de viajes que podían durar días, durante los cuales muchos ya habían muerto por asfixia, deshidratación o enfermedad. Los sobrevivientes eran formados en filas. Médicos de las SS realizaban selecciones, decidiendo con un gesto del dedo quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién sería asesinado inmediatamente. La mayoría, típicamente 70 a 80% de cada transporte, iban directamente a las cámaras de gas. Ancianos, niños, madres con bebés, enfermos, cualquiera considerado incapaz de trabajo duro. A aquellos seleccionados para muerte inmediata se les decía que iban a ducharse y desinfectarse. Se les conducía a los crematorios, estructuras que desde fuera parecían edificios industriales anodinos. Bajaban por escaleras a vestuarios subterráneos donde se les ordenaba desvestirse completamente. Sus ropas y pertenencias eran recogidas, supuestamente para ser devueltas después de la ducha. Luego eran empujados a las cámaras de gas, habitaciones grandes que podían contener a cientos de personas simultáneamente. Las cámaras estaban disfrazadas como duchas, con cabezales de ducha falsos instalados en el techo para mantener la ilusión. Solo cuando las puertas de acero se cerraban herméticamente y se atornillaban desde fuera, cuando los guardias de las SS dejaban caer los cristales de Ciclón B a través de aberturas en el techo, las víctimas comprendían la terrible verdad. El gas de cianuro actuaba rápidamente, pero no instantáneamente. Las víctimas sufrían convulsiones, luchaban desesperadamente por aire, se aplastaban unas contra otras, intentando escapar del gas que llenaba la habitación desde abajo hacia arriba. La muerte tomaba típicamente de 10 a 20 minutos. Después de media hora, cuando el gas se había disipado suficientemente, los Sonderkommandos, prisioneros judíos forzados a trabajar en los crematorios, abrían las puertas. Encontraban los cuerpos amontonados cerca de las puertas y en las esquinas, donde las víctimas habían intentado desesperadamente escapar del gas. Los Sonderkommandos tenían que desenredar los cadáveres, remover dientes de oro, cortar el cabello de las mujeres que sería utilizado industrialmente y transportar los cuerpos a los hornos crematorios en el piso superior. Los hornos funcionaban continuamente, incinerando cuerpos día y noche. El humo y el olor de carne quemada eran constantes en Birkenau. Este era el Auschwitz que Arthur Liebe Henschel heredó cuando asumió como comandante. No podía alegar ignorancia sobre lo que ocurría en el complejo. Como jefe de personal del sistema de campos en Berlín, había leído informes detallados sobre Auschwitz durante años. Conocía las cifras de mortalidad, sabía sobre las cámaras de gas, entendía la función dual del campo como centro de exterminio y centro de trabajo esclavo. Su nombramiento como comandante no fue un descubrimiento sorpresivo de crímenes ocultos. Fue una asignación consciente para gestionar un sistema cuya naturaleza genocida él conocía completamente. Sin embargo, poco después de asumir el mando,
Liebe Henschel comenzó a implementar cambios en el régimen del campo. Estos cambios no afectaron la función de exterminio de Auschwitz, que continuó operando, pero sí modificaron algunas de las condiciones para los prisioneros registrados, aquellos que habían sido seleccionados para trabajo forzado en lugar de muerte inmediata. Las reformas de Liebe Henschel fueron modestas, limitadas, pero notables en el contexto del horror absoluto de Auschwitz. Primero, Liebe Henschel redujo la frecuencia y severidad de algunos castigos. Bajo Höss, los castigos corporales eran rutinarios y a menudo letales. Los prisioneros podían ser golpeados hasta la muerte por infracciones menores. Los ahorcamientos públicos y las ejecuciones en el Muro de la Muerte eran eventos casi diarios. Liebe Henschel no eliminó estos castigos, pero los hizo algo menos arbitrarios y frecuentes. Requería que los castigos más severos fueran documentados y justificados, en lugar de dejarse completamente a la discreción de guardias individuales. Segundo, permitió que los prisioneros recibieran paquetes de comida de sus familias. Bajo Höss, esto había estado prohibido. Ahora, los prisioneros podían recibir paquetes, aunque el contenido era revisado y a menudo parcialmente confiscado por las SS. Para aquellos prisioneros cuyos familiares podían enviar paquetes y cuyos paquetes no eran completamente robados en el camino, esto podía significar la diferencia entre morir de hambre y sobrevivir. Sin embargo, esta medida beneficiaba principalmente a prisioneros no judíos, ya que las familias judías generalmente habían sido deportadas ellas mismas o carecían de recursos para enviar paquetes. Tercero, Liebe Henschel abolió la prohibición contra que los prisioneros escribieran cartas a sus familias. Bajo Höss, la correspondencia había estado severamente restringida. Ahora, los prisioneros podían escribir cartas breves, aunque censuradas, a sus familias. Esto servía a múltiples propósitos desde la perspectiva nazi. Proporcionaba cierto consuelo psicológico a los prisioneros, lo que teóricamente podría hacerlos más productivos como trabajadores. También ayudaba a mantener la ilusión propagandística de que los campos eran centros de reeducación y trabajo, no campos de exterminio. Cuarto, mejoró ligeramente las condiciones sanitarias en algunas partes del campo. Se hicieron esfuerzos para mejorar el suministro de agua, para reparar algunas letrinas, para desinfectar barracones más regularmente. Estas mejoras fueron muy limitadas y no alcanzaron a todas las secciones del vasto complejo, pero representaban un reconocimiento de que las condiciones sanitarias espantosas contribuían a epidemias que mataban no solo a los prisioneros destinados a morir, sino también a aquellos que las SS querían mantener vivos como trabajadores. Quinto, Liebe Henschel prohibió algunas de las formas más sádicas de entretenimiento que los guardias de las SS habían practicado bajo Höss. Había habido instancias de guardias obligando a prisioneros a luchar entre sí hasta la muerte, o arrojando las gorras de prisioneros cerca de la cerca electrificada y ordenándoles que las recuperaran, sabiendo que serían fusilados por intentar acercarse a la cerca. Liebe Henschel ordenó que estos actos cesaran, no por compasión hacia los prisioneros, sino porque representaban indisciplina entre el personal de las SS y distracción de la función productiva del campo. Los sobrevivientes que vivieron en Auschwitz, tanto bajo Höss como bajo Liebe Henschel, notaron la diferencia. En testimonios de posguerra, muchos describieron el régimen de Liebe Henschel como relativamente más humano que el de Höss. Esto debe entenderse en contexto. Auschwitz, bajo Liebe Henschel, seguía siendo un infierno en la tierra, un lugar de sufrimiento indescriptible y muerte masiva. Pero en comparación con el terror absoluto bajo Höss, donde la muerte o la tortura podían venir en cualquier momento por cualquier razón o sin razón,
el régimen de Liebe Henschel era ligeramente más predecible, ligeramente menos arbitrariamente brutal. Sin embargo, estas mejoras tenían límites muy estrictos y reveladores. No se aplicaban a todos los prisioneros por igual. Los judíos, que constituían la mayoría de los prisioneros en Auschwitz, generalmente recibían menos beneficios de estas reformas que los prisioneros no judíos. Los prisioneros políticos polacos y alemanes, considerados racialmente superiores a los judíos por la ideología nazi, eran los principales beneficiarios de las pequeñas mejoras. Esta discriminación dentro del campo reflejaba las jerarquías raciales nazis. Más importante aún, las reformas de Liebe Henschel no tocaron la función fundamental de Auschwitz como centro de exterminio. Las cámaras de gas siguieron funcionando, los transportes siguieron llegando. Los judíos siguieron siendo asesinados en masa. Entre noviembre de 1943 y mayo de 1944, durante el período de mando de Liebe Henschel, decenas de miles de personas fueron asesinadas en las cámaras de gas de Birkenau. Liebe Henschel nunca cuestionó esta función, nunca intentó detenerla o sabotearla, nunca expresó dudas sobre la moralidad del exterminio masivo. La estructura de mando en Auschwitz, durante el período de Liebe Henschel, era compleja. El complejo de Auschwitz había crecido tanto que en noviembre de 1943 fue dividido administrativamente. Liebe Henschel fue nombrado comandante de Auschwitz I, el campo principal. Heinrich Schwarz fue nombrado comandante de Auschwitz III-Monowitz y, crucialmente, las operaciones de exterminio en Birkenau fueron colocadas bajo un mando separado. Esto significaba que técnicamente Liebe Henschel no comandaba directamente las cámaras de gas. Sin embargo, esta división administrativa no absolvía a Liebe Henschel de responsabilidad. Como comandante senior del complejo y como oficial con años de experiencia gestionando el sistema de campos, Liebe Henschel sabía perfectamente lo que ocurría en Birkenau. Coordinaba con los comandantes de las otras secciones, gestionaba recursos que apoyaban las operaciones de exterminio. Su firma aparecía en documentos relacionados con el funcionamiento del complejo completo. No podía esconderse detrás de tecnicismos burocráticos sobre estructura de mando para negar conocimiento o responsabilidad. Durante el periodo de mando de Liebe Henschel, también continuó la explotación de trabajo esclavo. Decenas de miles de prisioneros trabajaban en condiciones brutales en la planta de IG Farben en Monowitz, en minas de carbón, en fábricas de armamento, en proyectos de construcción. Los prisioneros trabajaban hasta el agotamiento total, y aquellos que se volvían demasiado débiles para trabajar eran asesinados y reemplazados por nuevos prisioneros de transportes entrantes. Este sistema de exterminio a través del trabajo era tan letal como las cámaras de gas, solo más lento. Liebe Henschel también supervisó la continuación del programa de experimentos médicos en Auschwitz. El médico de las SS, Josef Mengele, quien llegaría a Auschwitz en mayo de 1943, realizaba experimentos pseudocientíficos horrendos en prisioneros, particularmente en gemelos, enanos y personas con características físicas inusuales. Estos experimentos carecían de valor científico legítimo y causaban sufrimiento extremo y a menudo muerte a las víctimas. Liebe Henschel, como comandante, era responsable de las actividades del personal médico de las SS en el campo. En su vida personal en Auschwitz, Liebe Henschel vivía en la casa del comandante dentro del complejo del campo. Esta era una residencia cómoda, completamente aislada del horror que ocurría a pocos cientos de metros de distancia. Tenía sirvientes, prisioneros forzados a trabajar como personal doméstico. Tenía acceso a comida abundante,
robada en gran parte de las pertenencias confiscadas a las víctimas del campo. Vivía con comodidades de clase media alta, mientras a su alrededor decenas de miles de personas morían de hambre, enfermedad y asesinato deliberado. Durante este período, Liebe Henschel también experimentó cambios en su vida personal. Se divorció de su primera esposa y se casó con una prisionera, una situación extraordinariamente inusual que generó controversia dentro de las SS. Su nueva esposa era una prisionera política alemana, no judía, lo que hacía la situación menos problemática desde la perspectiva de las leyes raciales nazis, pero aún así altamente irregular. Este matrimonio sugiere una cierta complejidad en el carácter de Liebe Henschel, una capacidad de ver a al menos algunos prisioneros como seres humanos individuales, en lugar de simplemente números o categorías raciales. Sin embargo, esta capacidad de humanizar a algunos prisioneros mientras supervisaba el asesinato masivo de otros revela la selectividad moral característica de muchos perpetradores nazis. Liebe Henschel podía enamorarse de una prisionera alemana, podía implementar pequeñas mejoras para algunos prisioneros, pero simultáneamente supervisaba un sistema que asesinaba masivamente a judíos. Esta selectividad moral permitía a los perpetradores mantener una autoimagen de decencia mientras participaban en genocidio. El periodo de mando de Liebe Henschel en Auschwitz duró aproximadamente 6 meses, desde noviembre de 1943 hasta mayo de 1944. Durante este tiempo, el campo funcionó con la misma eficiencia mortal que antes, aunque con algunos matices en el trato a ciertos prisioneros. Pero en la primavera de 1944 se acercaba el período más mortífero en toda la historia de Auschwitz, los transportes húngaros. Y para supervisar esta operación de exterminio masivo sin precedentes, las SS decidieron que necesitaban comandantes con experiencia probada en asesinato eficiente. En mayo de 1944, hubo otra reorganización del mando en Auschwitz. Rudolf Höss regresó a Auschwitz, no como comandante permanente, sino como supervisor especial de los transportes húngaros. Richard Baer fue nombrado comandante de todo el complejo de Auschwitz. Arthur Liebe Henschel fue transferido nuevamente, esta vez a comandar Majdanek, otro campo en Polonia que había funcionado como centro de exterminio. Esta transferencia efectivamente terminó el breve experimento de un régimen ligeramente más moderado en Auschwitz. El campo volvería al terror absoluto necesario para ejecutar el asesinato masivo de cientos de miles de judíos húngaros en menos de 2 meses. Majdanek, captura y el juicio polaco. En mayo de 1944, Arthur Liebe Henschel fue transferido de Auschwitz a Majdanek, un campo de concentración y exterminio ubicado en las afueras de Lublin, en el este de Polonia. Esta transferencia ocurrió en el momento preciso en que Auschwitz se preparaba para su operación de exterminio más masiva, la deportación y asesinato de los judíos húngaros. Las SS habían decidido que necesitaban comandantes con historial probado de eficiencia en exterminio masivo para supervisar esta operación. Rudolf Höss regresó a Auschwitz como supervisor especial y Richard Baer fue nombrado comandante del complejo completo. Liebe Henschel, cuyo breve experimento con un régimen ligeramente más moderado había terminado, fue enviado a otro campo donde su experiencia administrativa sería utilizada. Majdanek era un campo con historia particularmente oscura. Establecido en octubre de 1941 como campo de prisioneros de guerra para soldados soviéticos capturados, se expandió rápidamente para incluir prisioneros políticos polacos, judíos y otros grupos. A diferencia de Auschwitz, que estaba ubicado en una zona relativamente aislada,
Majdanek estaba situado directamente en las afueras de Lublin, una ciudad importante. Los residentes de Lublin podían ver el campo desde la ciudad, podían ver el humo de los crematorios. El olor de los cuerpos quemados llegaba hasta la ciudad en ciertos vientos. No había manera de alegar que no sabían lo que ocurría allí. Durante 1942 y 1943, Majdanek funcionó como uno de los centros de la Operación Reinhardt, el plan nazi para exterminar a los judíos del gobierno general de Polonia. Aunque los tres campos principales de la Operación Reinhardt eran Bełżec, Sobibór y Treblinka, Majdanek también tenía cámaras de gas y participó en el exterminio masivo. Se estima que entre 170.000 y 230.000 personas fueron asesinadas en Majdanek, entre su establecimiento y su liberación. De estas, aproximadamente 80.000 a 100.000 eran judíos, con el resto siendo principalmente polacos no judíos y prisioneros de guerra soviéticos. Las cámaras de gas en Majdanek eran más pequeñas y menos sofisticadas que las de Auschwitz-Birkenau. Había dos tipos. Algunas utilizaban monóxido de carbono de cilindros de gas. Otras utilizaban ciclón B, como en Auschwitz. Las operaciones de gaseamiento en Majdanek fueron particularmente intensas durante 1942, cuando judíos de los guetos de Lublin y otras áreas fueron asesinados en masa. Para el momento en que Liebe Henschel llegó en mayo de 1944, las operaciones de exterminio masivo en Majdanek habían disminuido significativamente, pero el campo seguía siendo un lugar de horror extremo. Cuando Liebe Henschel asumió como comandante de Majdanek, el campo albergaba aproximadamente 15 a 20.000 prisioneros. Las condiciones eran similares a las de Auschwitz: hacinamiento extremo, hambre constante, enfermedades rampantes, trabajo forzado brutal, castigos arbitrarios. Los prisioneros vivían en barracones de madera sin calefacción adecuada, sufrían del frío extremo del invierno polaco y del calor sofocante del verano. La tasa de mortalidad era alta, con prisioneros muriendo diariamente por desnutrición, enfermedad, agotamiento o ejecución. Una característica particularmente notoria de Majdanek era su proximidad a la ciudad de Lublin. A diferencia de Auschwitz, que estaba en una zona relativamente remota, o de los campos de la Operación Reinhardt, que estaban deliberadamente ubicados en áreas aisladas, Majdanek estaba a la vista de una ciudad poblada. Esta visibilidad hacía más difícil para los perpetradores mantener la ilusión de secreto. Los residentes de Lublin sabían que Majdanek era un campo de muerte. Veían los transportes de prisioneros llegar, veían el humo de los crematorios. Algunos polacos locales incluso comerciaban con guardias de las SS, comprando pertenencias robadas a las víctimas del campo. El período de mando de Liebe Henschel en Majdanek sería breve y estaría dominado por la realidad cada vez más obvia de que Alemania estaba perdiendo la guerra. En junio de 1944, apenas un mes después de que Liebe Henschel asumiera el mando, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. La invasión del día D abrió un segundo frente en el oeste, aliviando la presión sobre la Unión Soviética y poniendo a Alemania en una guerra de dos frentes que no podía ganar. En el este, el Ejército Rojo Soviético lanzó la Operación Bagration, una ofensiva masiva que destruyó el grupo de ejércitos centroalemán y liberó la mayor parte de Bielorrusia. Para julio de 1944, las tropas soviéticas avanzaban rápidamente hacia Polonia. Estaba claro que llegarían a Lublin en cuestión de semanas o meses. Los nazis enfrentaban la misma pregunta que enfrentarían en Auschwitz meses después: ¿qué hacer con el campo, con los prisioneros, con la evidencia de sus crímenes? La respuesta fue similar. Comenzaron a evacuar prisioneros hacia el oeste,
a destruir evidencia, a desmantelar instalaciones comprometedoras. En abril de 1944, antes de que Liebe Henschel asumiera el mando, las SS habían comenzado a desmantelar las cámaras de gas en Majdanek. Las instalaciones fueron demolidas, el equipo fue removido o destruido. Esto no fue un acto de arrepentimiento o remordimiento, fue un intento de ocultar evidencia. Los nazis sabían que si los soviéticos capturaban el campo intacto, las cámaras de gas proporcionarían prueba incontrovertible del exterminio masivo. Al destruirlas, esperaban poder negar o minimizar lo que había ocurrido. Durante junio y julio de 1944, bajo el mando de Liebe Henschel, miles de prisioneros fueron evacuados de Majdanek hacia campos en Alemania y Austria. Estos transportes, como las marchas de evacuación posteriores de Auschwitz, eran mortales. Los prisioneros desnutridos y enfermos eran hacinados en vagones de ganado y transportados durante días sin comida ni agua adecuadas. Muchos murieron en tránsito. Los que sobrevivían llegaban a otros campos donde las condiciones eran igualmente terribles y donde muchos morirían en los meses siguientes. Sin embargo, a diferencia de Auschwitz, donde los nazis tuvieron meses para evacuar y destruir evidencia, en Majdanek el avance soviético fue tan rápido que no hubo tiempo suficiente. El 22 de julio de 1944, apenas 2 meses después de que Liebe Henschel asumiera el mando, las tropas soviéticas llegaron a las afueras de Majdanek. Los guardias de las SS huyeron precipitadamente. Arthur Liebe Henschel evacuó con ellos, abandonando el campo antes de que los soviéticos entraran. Pero no tuvieron tiempo de destruir toda la evidencia. El 23 de julio de 1944, tropas del Ejército Rojo entraron en Majdanek. Lo que encontraron los dejó atónitos, a pesar de que eran veteranos de 3 años de guerra brutal en el frente oriental. Majdanek fue el primer campo de exterminio importante capturado intacto. Los soviéticos encontraron los barracones todavía llenos de prisioneros demasiado enfermos para ser evacuados. Encontraron almacenes llenos de pertenencias de las víctimas: zapatos, ropa, maletas con nombres escritos, juguetes de niños. Encontraron los crematorios con restos de huesos humanos todavía visibles. Encontraron las ruinas parcialmente demolidas de las cámaras de gas. Encontraron fosas comunes con miles de cuerpos. Más sorprendente aún, los soviéticos encontraron documentos. En su prisa por evacuar, las SS no habían tenido tiempo de quemar todos los archivos. Los soviéticos capturaron registros de transportes, listas de prisioneros, informes sobre ejecuciones, correspondencia administrativa. Esta documentación proporcionaría evidencia crucial en juicios posteriores. Los corresponsales de guerra soviéticos, que llegaron poco después, documentaron todo con fotografías y filmaciones. Aunque la propaganda soviética a veces exageraba las cifras, la evidencia básica de exterminio masivo en Majdanek era incontrovertible. La liberación de Majdanek fue un momento crucial en la comprensión mundial del Holocausto. Por primera vez, un campo de exterminio había sido capturado lo suficientemente intacto para que el mundo pudiera ver evidencia directa de lo que los nazis habían hecho. Las fotografías de Majdanek, aunque inicialmente recibidas con escepticismo en Occidente debido a la tendencia a desconfiar de la propaganda soviética, comenzaron a cambiar la percepción pública sobre la naturaleza del régimen nazi. Ya no era posible para nadie alegar ignorancia o incredulidad sobre los campos de exterminio. Arthur Liebe Henschel, habiendo evacuado Majdanek antes de la llegada de los soviéticos, huyó hacia el oeste con las SS en retirada. Durante los siguientes meses, mientras el Reich colapsaba, Liebe Henschel fue trasladado entre varias posiciones.
Los detalles exactos de sus movimientos durante este período caótico son difíciles de establecer, pero sabemos que permaneció con las SS hasta el final. No intentó desertar, no intentó esconderse con una identidad falsa, no intentó huir al extranjero. Continuó sirviendo en el ejército alemán en colapso hasta la rendición final en mayo de 1945. Cuando Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945, millones de soldados alemanes se convirtieron en prisioneros de guerra de los aliados. Arthur Liebe Henschel fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Austria a finales de mayo de 1945. A diferencia de Richard Baer, quien logró ocultar su identidad y vivir libremente durante 15 años, Liebe Henschel fue identificado rápidamente como excomandante de campos de concentración. Su nombre estaba en listas de criminales de guerra buscados. Había documentos que lo identificaban como comandante de Auschwitz y Majdanek. No podía negar su identidad o su papel. Inicialmente, Liebe Henschel fue detenido en campos de prisioneros de guerra aliados en Austria y Alemania, donde fue interrogado extensamente. Los interrogadores aliados estaban compilando información sobre el sistema de campos de concentración, identificando a los perpetradores, reuniendo evidencia para futuros juicios. Liebe Henschel fue interrogado sobre su tiempo en Berlín gestionando el personal de los campos, sobre su período como comandante de Auschwitz, sobre su tiempo en Majdanek. En estos interrogatorios, Liebe Henschel adoptó una estrategia que muchos acusados nazis utilizarían. Admitió los hechos básicos que no podía negar, pero intentó minimizar su responsabilidad personal. Liebe Henschel admitió haber sido comandante de Auschwitz y Majdanek. No podía negar esto dado que estaba exhaustivamente documentado. Admitió que sabía sobre las cámaras de gas y el exterminio masivo, pero argumentó que simplemente había seguido órdenes, que las políticas de exterminio venían de arriba, de Himmler y Hitler, que él como comandante individual no tenía poder para detenerlas. Señaló las pequeñas mejoras que había implementado en Auschwitz, los castigos reducidos, los paquetes permitidos, como evidencia de que había intentado hacer el sistema más humano dentro de los límites de lo posible. Esta línea de defensa era problemática por múltiples razones. Primero, el argumento de simplemente seguir órdenes había sido rechazado en los juicios de Nuremberg, donde se estableció que los individuos tienen responsabilidad moral de negarse a participar en crímenes contra la humanidad. Segundo, las pequeñas mejoras que Liebe Henschel había implementado no cambiaban el hecho de que había supervisado un sistema de exterminio y trabajo esclavo que mató a decenas de miles de personas. Tercero, como comandante de campos, Liebe Henschel tenía considerable autoridad. Si realmente se oponía al exterminio, podría haber solicitado transferencia, podría haber saboteado operaciones, podría haber documentado crímenes para futura evidencia. No había hecho nada de esto. En agosto de 1946, Arthur Liebe Henschel fue extraditado a Polonia. El gobierno polaco estaba juzgando a criminales de guerra nazis que habían cometido crímenes en suelo polaco. Dado que tanto Auschwitz como Majdanek estaban en Polonia, y dado que la gran mayoría de las víctimas de estos campos eran ciudadanos polacos, tanto judíos como no judíos, Polonia tenía jurisdicción clara para juzgar a Liebe Henschel. Fue transportado a Cracovia, donde sería juzgado junto con otros miembros del personal de Auschwitz. El juicio de Auschwitz en Cracovia fue el primer juicio importante de personal de Auschwitz. Comenzó el 24 de noviembre de 1946 y duraría hasta el 22 de diciembre de 1947. 40 acusados fueron juzgados, incluidos Arthur Liebe Henschel.
Hans Aumeyer, quien había sido comandante adjunto, María Mandel, quien había sido supervisora de las mujeres guardias de las SS, y docenas de otros oficiales, guardias y personal administrativo. El juicio fue exhaustivo, con cientos de testigos y miles de documentos presentados como evidencia. El tribunal polaco que juzgó el caso estaba compuesto por jueces polacos, pero operaba bajo principios legales reconocidos internacionalmente. Los acusados tenían derecho a abogados defensores, podían presentar evidencia a su favor y llamar a testigos de defensa. El juicio fue público, con corresponsales de prensa de varios países presentes. Aunque ocurrió en la Polonia de posguerra que estaba cayendo bajo control soviético, el juicio en sí fue conducido con procedimientos legales apropiados. No fue simplemente una farsa de justicia. La acusación presentó evidencia masiva contra Liebe Henschel. Documentos mostraban su firma en órdenes relacionadas con el funcionamiento de Auschwitz y Majdanek. Sobrevivientes testificaron sobre las condiciones en los campos durante su período de mando. Aunque algunos sobrevivientes notaron que el régimen de Liebe Henschel había sido ligeramente menos brutal que el de Höss, esto no constituía una defensa contra cargos de crímenes contra la humanidad. Un asesino en masa no es absuelto porque mata un poco menos brutalmente que otro asesino en masa. Particular atención se prestó al conocimiento y participación de Liebe Henschel en el exterminio masivo. La acusación demostró que como comandante de Auschwitz, Liebe Henschel había supervisado un complejo donde decenas de miles de personas fueron asesinadas en las cámaras de gas. Aunque técnicamente las operaciones de exterminio en Birkenau estaban bajo un comando separado durante parte de su período, Liebe Henschel, como comandante senior del complejo, conocía y coordinaba con estas operaciones. Había firmado documentos relacionados con el funcionamiento del complejo completo. No podía esconderse detrás de tecnicismos administrativos. La defensa de Liebe Henschel se centró en varios argumentos. Primero, enfatizó las mejoras que había implementado en las condiciones del campo. Llamó a testigos sobrevivientes que confirmaron que el régimen había sido ligeramente más humano bajo su mando que bajo Höss. Segundo, argumentó que había seguido órdenes de superiores y que como oficial individual no tenía poder para detener el exterminio masivo. Tercero, señaló que su período como comandante de Auschwitz había sido breve, apenas 6 meses, y que las peores atrocidades, los transportes húngaros, habían ocurrido después de su transferencia. Estos argumentos no convencieron al tribunal. Los jueces reconocieron que Liebe Henschel había implementado algunas mejoras menores, pero consideraron que éstas eran irrelevantes frente a su participación en el sistema genocida. Un hombre que proporciona colchones ligeramente mejores a algunos prisioneros mientras supervisa el asesinato masivo de otros no es un humanitario. Es un perpetrador intentando racionalizar su participación en crímenes atroces. El tribunal también rechazó el argumento de seguir órdenes, citando los principios establecidos en Nuremberg sobre responsabilidad individual por crímenes contra la humanidad. El 22 de diciembre de 1947, el tribunal emitió sus veredictos. De los 40 acusados, 23 fueron condenados a muerte, incluyendo a Arthur Liebe Henschel. 16 recibieron sentencias de prisión que iban desde 3 años hasta cadena perpetua. Uno fue absuelto. Las sentencias de muerte reflejaban la gravedad de los crímenes. Estos no eran simples soldados que habían cometido actos de violencia en el calor del combate. Eran perpetradores de genocidio sistemático, administradores y ejecutores de un sistema diseñado para el asesinato masivo. Liebe Henschel apeló su sentencia, pero la apelación fue rechazada. En sus últimas semanas escribió cartas a su familia.
En estas cartas expresaba amor por sus hijos y su nueva esposa, pero notablemente no expresaba arrepentimiento por sus crímenes. No pedía perdón a las víctimas del Holocausto. No reconocía la monstruosidad de lo que había hecho. Parecía ver su condena como una injusticia, como si él fuera una víctima de las circunstancias en lugar de un perpetrador de genocidio. El 24 de enero de 1948, Arthur Liebe Henschel fue ejecutado. La ejecución se llevó a cabo en Auschwitz, en el mismo lugar donde miles habían muerto bajo su autoridad. Fue ahorcado junto con otros condenados del juicio de Cracovia. La ejecución fue presenciada por oficiales judiciales polacos y algunos sobrevivientes de Auschwitz. Para muchos sobrevivientes, ver a los perpetradores ejecutados en el lugar de sus crímenes proporcionó un sentido de justicia, aunque incompleto, dado la magnitud de las atrocidades y el número relativamente pequeño de perpetradores que fueron llevados ante la justicia. La rapidez relativa de la justicia en el caso de Liebe Henschel contrasta notablemente con otros perpetradores nazis. Liebe Henschel fue capturado en mayo de 1945, juzgado en 1947 y ejecutado en enero de 1948. Desde el fin de la guerra hasta su ejecución pasaron menos de 3 años. Rudolf Höss, su predecesor en Auschwitz, también fue capturado relativamente pronto, juzgado en Polonia y ejecutado en abril de 1947. En contraste, Adolf Eichmann eludió la justicia hasta 1960. Josef Mengele nunca fue capturado y Richard Baer vivió 15 años en libertad antes de ser arrestado. Esta variación en el destino de los perpetradores nazis reflejaba múltiples factores. Algunos fueron capturados inmediatamente y no tuvieron oportunidad de huir o esconderse. Otros lograron destruir documentos de identidad y adoptar identidades falsas. Algunos escaparon a países como Argentina, que ofrecían refugio a nazis fugitivos. Algunos fueron protegidos por redes de exnazis que ayudaban a camaradas a evadir la justicia. Y algunos simplemente tuvieron suerte, pasando inadvertidos en el caos de la Alemania de posguerra. Liebe Henschel no tuvo esa suerte, o quizás más precisamente, no intentó activamente evadir la justicia de la manera que otros lo hicieron. No adoptó una identidad falsa, no huyó a Sudamérica, no se escondió. Cuando fue capturado, admitió su identidad. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de culpabilidad, una aceptación de que merecía ser juzgado por sus acciones. Pero sus declaraciones durante el juicio y sus cartas finales sugieren que no veía sus acciones como fundamentalmente criminales, sino como el cumplimiento de órdenes en circunstancias difíciles. La ejecución de Arthur Liebe Henschel no cerró las preguntas que su caso plantea. ¿Cómo evaluamos a un perpetrador que implementó pequeñas mejoras humanitarias dentro de un sistema genocida? ¿Las pequeñas bondades importan en el contexto de crímenes masivos? ¿Es posible ser simultáneamente un reformador y un criminal de guerra? La respuesta legal fue clara. Liebe Henschel fue condenado y ejecutado por su participación en el genocidio, y las pequeñas mejoras que implementó no constituyeron defensa. Pero la pregunta moral es más compleja y continúa resonando en discusiones sobre responsabilidad individual en sistemas de mal masivo. El legado del burócrata reformista. La ejecución de Arthur Liebe Henschel en Auschwitz, el 24 de enero de 1948, marcó el final de la vida de un hombre, pero el comienzo de preguntas que continúan resonando más de 70 años después. Su caso representa una de las paradojas más inquietantes del Holocausto: la existencia de perpetradores que mostraban cierta capacidad de compasión limitada,
mientras participaban en genocidio masivo. Liebe Henschel no era el sádico estereotípico que disfrutaba torturando a las víctimas. No era el fanático ideológico gritando consignas de odio. Era un burócrata que implementó pequeñas reformas humanitarias mientras supervisaba un sistema de exterminio y trabajo esclavo que mató a decenas de miles de personas. Esta contradicción aparente revela verdades profundas sobre la naturaleza humana y la mecánica del mal moderno. La historia de Arthur Liebe Henschel desafía narrativas simplistas sobre los perpetradores del Holocausto. Es reconfortante imaginar que los responsables del genocidio eran monstruos obviamente malvados, personas fundamentalmente diferentes al resto de la humanidad, psicópatas incapaces de empatía o compasión. Esta narrativa nos permite mantener distancia psicológica, asegurándonos que nosotros nunca podríamos hacer lo que ellos hicieron. Pero Liebe Henschel demuestra que los perpetradores podían ser personas capaces de bondad selectiva, que podían enamorarse, que podían preocuparse por mejorar condiciones para algunos prisioneros y simultáneamente participar en crímenes masivos contra otros. Esta capacidad de selectividad moral era característica de muchos perpetradores nazis. Podían ser amables con sus familias, afectuosos con sus hijos, compasivos hacia ciertos individuos que consideraban dignos, mientras simultáneamente participaban en el asesinato sistemático de grupos enteros de personas que habían deshumanizado ideológicamente. Esta compartimentalización permitía a los perpetradores mantener una autoimagen de decencia moral. No se veían a sí mismos como malvados, se veían como personas haciendo un trabajo difícil en circunstancias extraordinarias, siguiendo órdenes, sirviendo a su país y, cuando era posible dentro de estos parámetros, mostrando pequeñas bondades. Las reformas que Liebe Henschel implementó en Auschwitz proporcionan un ejemplo particularmente claro de esta selectividad moral. Permitió que los prisioneros recibieran paquetes de comida, redujo algunos castigos arbitrarios, mejoró ligeramente las condiciones sanitarias. Para los prisioneros que se beneficiaron de estas medidas, especialmente los prisioneros políticos polacos y alemanes, que eran los principales beneficiarios, estas reformas podían significar la diferencia entre vida y muerte. Los testimonios de sobrevivientes confirman que el régimen de Liebe Henschel fue menos brutal que el de Rudolf Höss. Sin embargo, estas mejoras tenían límites reveladores. No se aplicaban igualmente a todos los prisioneros. Los judíos, que constituían la mayoría de las víctimas de Auschwitz, generalmente recibían menos beneficios. Las reformas no tocaban la función fundamental del campo como centro de exterminio. Las cámaras de gas siguieron funcionando. Los transportes siguieron llegando. El asesinato masivo continuó. Liebe Henschel nunca cuestionó esta función central, nunca intentó sabotearla, nunca expresó dudas morales. Implementó pequeñas mejoras en las condiciones de los prisioneros destinados a vivir temporalmente, mientras supervisaba el asesinato de aquellos destinados a morir inmediatamente. Esta contradicción plantea una pregunta fundamental: ¿las pequeñas bondades dentro de un sistema de mal masivo tienen significado moral? Desde una perspectiva, cualquier reducción del sufrimiento tiene valor moral. Si las reformas de Liebe Henschel salvaron vidas, si redujeron el sufrimiento, entonces tenían valor independientemente de sus motivaciones o del contexto más amplio. Los prisioneros que sobrevivieron porque pudieron recibir paquetes de comida, que evitaron golpizas porque los castigos fueron moderados, experimentaron beneficios reales de estas políticas. Desde otra perspectiva, estas pequeñas bondades eran moralmente irrelevantes o incluso perniciosas.
eran irrelevantes porque no cambiaban la función fundamental de Auschwitz como instrumento de genocidio. Eran perniciosas porque permitían a Liebe Henschel mantener una ilusión de decencia moral mientras participaba en crímenes atroces. Las pequeñas reformas funcionaban como una forma de autoengaño, permitiendo a Liebe Henschel verse a sí mismo como un comandante humano en lugar de como un perpetrador de genocidio. Esta ilusión facilitaba su participación continua en el sistema. El tribunal polaco que juzgó a Liebe Henschel adoptó esta segunda perspectiva. Los jueces reconocieron que había implementado algunas mejoras, pero consideraron que éstas eran fundamentalmente irrelevantes frente a su participación en el genocidio. La sentencia de muerte reflejaba el juicio de que un hombre que supervisa el asesinato de decenas de miles de personas no puede ser absuelto porque hizo el proceso ligeramente menos brutal para algunos. Las pequeñas bondades no compensaban los grandes crímenes. Esta conclusión legal parece moralmente correcta. Sin embargo, el caso de Liebe Henschel sigue siendo incómodo porque desafía categorías morales simples. No era simplemente un monstruo malvado, era un hombre capaz de cierta compasión limitada que eligió participar en un sistema genocida. Esta complejidad nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y sobre cómo personas ordinarias pueden convertirse en perpetradores de atrocidades. La trayectoria de vida de Liebe Henschel ilustra cómo el genocidio moderno requiere no solo fanáticos ideológicos, sino también administradores competentes. Liebe Henschel no se unió a las SS porque odiaba apasionadamente a los judíos. Se unió porque ofrecía oportunidades de carrera en un momento de crisis económica. Ascendió en la jerarquía no por fanatismo demostrado, sino por competencia burocrática. Era bueno procesando documentos, gestionando personal, coordinando logística. Estas habilidades administrativas, en sí mismas neutrales, fueron aplicadas al servicio del genocidio. Esta dependencia del genocidio moderno en la burocracia eficiente es central para la comprensión del Holocausto. El asesinato de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas no fue obra de turbas descontroladas o de asesinos individuales actuando por impulso. Fue el producto de un sistema burocrático masivo que involucraba a cientos de miles de personas en diversos roles. Funcionarios censaban a las víctimas y las identificaban. Legisladores creaban leyes que las privaban de derechos. Burócratas gestionaban su deportación. Ingenieros diseñaban cámaras de gas. Químicos producían el veneno. Administradores coordinaban horarios de trenes. Contadores gestionaban las finanzas. Y comandantes como Liebe Henschel supervisaban el funcionamiento diario de los campos. La mayoría de estas personas no participaban directamente en matar. No accionaban las palancas que liberaban el gas. No disparaban a las víctimas. Pero cada uno era un engranaje esencial en la máquina del genocidio. Sin los administradores que gestionaban personal, sin los burócratas que coordinaban transportes, sin los contadores que manejaban finanzas, el sistema no podría haber funcionado a la escala que lo hizo. Esta división del trabajo permitía a los participantes mantener distancia psicológica de las consecuencias de sus acciones. Cada uno podía decirse a sí mismo que simplemente estaba haciendo su trabajo, siguiendo procedimientos, cumpliendo órdenes. Arthur Liebe Henschel ejemplificaba este tipo de perpetrador. Durante años trabajó en oficinas en Berlín, procesando documentos sobre campos de concentración. Sabía lo que ocurría en los campos, leía informes sobre muertes, gestionaba personal involucrado en exterminio. Pero esta distancia física del sufrimiento real permitía cierta disociación psicológica. No veía a las víctimas morir,
no escuchaba sus gritos, simplemente procesaba información, tomaba decisiones administrativas, gestionaba recursos humanos. Incluso cuando fue enviado a comandar directamente Auschwitz y Majdanek, Liebe Henschel mantuvo cierta distancia del acto de matar. Como comandante, vivía en una residencia cómoda dentro del complejo del campo, pero físicamente separada de los barracones de prisioneros y de las instalaciones de exterminio. No observaba las selecciones en la rampa, no presenciaba los gaseamientos, no veía los cuerpos siendo quemados en los crematorios. Delegaba estas tareas a subordinados. Su trabajo era gestionar el sistema, no ejecutar personalmente los asesinatos. Esta estructura de responsabilidad difusa es característica de atrocidades modernas a gran escala. Cuando la responsabilidad está dividida entre muchas personas, cuando cada persona realiza una tarea específica dentro de un sistema más grande, se vuelve psicológicamente más fácil para los participantes negar responsabilidad personal. Nadie se siente completamente responsable por el resultado final. El burócrata que procesa documentos de deportación se dice a sí mismo que simplemente está haciendo papeleo, no matando. El ingeniero que diseña instalaciones se dice a sí mismo que simplemente está resolviendo problemas técnicos, no facilitando asesinato. El comandante que gestiona un campo se dice a sí mismo que simplemente está administrando una instalación, no perpetrando genocidio. Esta difusión de responsabilidad es uno de los aspectos más peligrosos de los sistemas burocráticos modernos. Permite que crímenes masivos sean cometidos por personas que individualmente pueden no verse a sí mismas como criminales. Arthur Liebe Henschel probablemente no se veía a sí mismo como un asesino en masa. Se veía como un administrador competente haciendo un trabajo difícil en circunstancias extraordinarias. Las pequeñas reformas que implementó en Auschwitz probablemente reforzaban esta autoimagen, permitiéndole verse como un comandante relativamente humano que hacía lo mejor posible dentro de los límites del sistema. Pero esta autonarración era una ilusión moral. Liebe Henschel no era simplemente un administrador neutral cumpliendo funciones burocráticas. Era un perpetrador activo de genocidio. Gestionaba el personal que operaba las cámaras de gas, coordinaba los recursos que hacían posible el exterminio masivo, supervisaba un sistema cuyo propósito fundamental era el asesinato. Las pequeñas mejoras que implementó no cambiaban esta realidad. Un hombre que hace funcionar una máquina de muerte ligeramente más eficientemente, mientras reduce ligeramente el sufrimiento de algunas víctimas, no es un humanitario, es un perpetrador intentando racionalizar su participación en crímenes atroces. El juicio y ejecución de Liebe Henschel representaron un reconocimiento legal de esta responsabilidad. El tribunal polaco rechazó sus intentos de minimizar su culpabilidad. Rechazó el argumento de que simplemente había seguido órdenes. Rechazó la sugerencia de que las pequeñas reformas que implementó constituían una defensa. El veredicto fue claro. Liebe Henschel era culpable de crímenes contra la humanidad y merecía la pena de muerte. Esta justicia, aunque limitada dado que solo una fracción de los perpetradores del Holocausto fueron llevados ante tribunales, estableció principios importantes sobre responsabilidad individual por participación en genocidio. La rapidez con la que Liebe Henschel enfrentó la justicia, menos de 3 años desde el fin de la guerra hasta su ejecución, contrasta notablemente con muchos otros casos. Esta rapidez reflejaba múltiples factores. Liebe Henschel fue capturado inmediatamente después de la guerra y no tuvo oportunidad de huir o esconderse. Su identidad y sus crímenes estaban bien documentados. Polonia, donde habían ocurrido sus crímenes, tenía tanto la jurisdicción legal
como la voluntad política de juzgar a criminales de guerra nazis. Y el caso era relativamente claro, sin las complicaciones legales que retrasarían algunos juicios posteriores. Sin embargo, la rapidez de la justicia en el caso de Liebe Henschel no debe oscurecer la realidad de que la mayoría de los perpetradores del Holocausto nunca enfrentaron la justicia. De los cientos de miles de personas que participaron en diversos roles en el genocidio, solo una pequeña fracción fue juzgada y condenada. Muchos murieron durante la guerra. Muchos lograron esconder sus identidades y vivir libremente en la Alemania de posguerra o en el extranjero. Muchos fueron identificados pero nunca procesados debido a limitaciones de recursos, consideraciones de Guerra Fría o simplemente el paso del tiempo. Esta impunidad generalizada plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia después de atrocidades masivas. ¿Es posible lograr justicia significativa cuando los crímenes son tan vastos y los perpetradores tan numerosos? ¿Qué se logra juzgando a algunos perpetradores cuando la mayoría escapa? ¿Los juicios individuales pueden proporcionar justicia para crímenes que fueron sistémicos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero los juicios que sí ocurrieron, incluido el de Liebe Henschel, al menos establecieron que el genocidio no sería tolerado sin consecuencias, que los perpetradores podían y serían responsabilizados. El caso de Arthur Liebe Henschel también ilustra las limitaciones de intentar categorizar a los perpetradores del Holocausto en tipos simples. Los historiadores y psicólogos han propuesto varias tipologías: los fanáticos ideológicos motivados por odio racial, los sádicos que disfrutaban causar sufrimiento, los oportunistas que explotaban el sistema para ganancia personal, los conformistas que seguían órdenes por presión de grupo. Liebe Henschel no encaja limpiamente en ninguna de estas categorías. No era un fanático antisemita vocal, no era un sádico que disfrutara la tortura, no buscaba enriquecimiento personal de manera obvia, era más bien un burócrata competente que aplicaba sus habilidades administrativas al servicio del genocidio mientras mantenía cierta capacidad de compasión selectiva. Esta complejidad sugiere que necesitamos marcos más sofisticados para entender a los perpetradores. En lugar de buscar un perfil psicológico único del perpetrador nazi, debemos reconocer que personas con diversas personalidades, motivaciones y caracteres morales participaron en el Holocausto. Lo que los unía no era una psicología compartida, sino su disposición a participar en un sistema genocida, su fracaso moral de resistir o sabotear ese sistema, su capacidad de racionalizar su participación. Liebe Henschel, con sus pequeñas reformas humanitarias, representa un tipo de perpetrador particularmente inquietante, el que mantiene cierta capacidad de bondad limitada mientras participa en mal masivo. La ejecución de Liebe Henschel en Auschwitz tenía un simbolismo poderoso. Fue ahorcado en el mismo lugar donde miles habían muerto bajo su autoridad. Para los sobrevivientes que presenciaron la ejecución, esto representaba una forma de justicia poética. El perpetrador enfrentaba su castigo en el escenario de sus crímenes. Sin embargo, incluso esta justicia era incompleta. Ninguna ejecución, ningún juicio podía devolver la vida a las víctimas. Ningún castigo podía ser proporcional a la magnitud de los crímenes. La justicia después del genocidio es necesariamente imperfecta. Las últimas palabras y acciones de Liebe Henschel antes de su ejecución reflejan la persistencia de su autoengaño moral. En cartas a su familia, expresaba amor y preocupación por sus seres queridos, pero notablemente no expresaba arrepentimiento por sus crímenes. No pedía perdón a las víctimas del Holocausto. No reconocía la monstruosidad de lo que había hecho.
Parecía verse a sí mismo como una víctima de circunstancias, un hombre que había hecho lo mejor posible en una situación imposible, alguien que merecía reconocimiento por sus pequeños actos de humanidad en lugar de castigo por su participación en genocidio. Esta falta de arrepentimiento era común entre perpetradores nazis juzgados. Muchos, hasta el final, insistían en que simplemente habían seguido órdenes, que no tenían opción, que las verdaderas culpables eran las autoridades superiores. Esta narrativa servía múltiples funciones psicológicas. Permitía a los perpetradores mantener cierta dignidad personal. Les permitía verse como víctimas en lugar de victimarios. Les permitía evitar confrontar el peso moral total de sus acciones. Pero esta narrativa era fundamentalmente deshonesta. Los perpetradores sí tenían opciones, aunque fueran limitadas y costosas. Podían haber solicitado transferencias, podían haber saboteado operaciones, podían haber documentado crímenes secretamente, podían haber ayudado a víctimas cuando fuera posible. La mayoría no hizo nada de esto. El legado de Arthur Liebe Henschel es complejo y perturbador. No puede ser simplemente catalogado como un monstruo malvado, ni como un hombre atrapado en circunstancias imposibles. Era un perpetrador del Holocausto que mostró cierta capacidad de compasión limitada, lo que hace su caso particularmente inquietante. Su historia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre cómo personas capaces de bondad pueden participar en mal masivo, sobre cómo sistemas burocráticos permiten que crímenes atroces sean cometidos por personas que se ven a sí mismas como simplemente haciendo su trabajo. Para los educadores del Holocausto, el caso de Liebe Henschel presenta tanto desafíos como oportunidades. Es tentador presentar el Holocausto como la obra de monstruos obviamente malvados, personas fundamentalmente diferentes de nosotros. Esta narrativa es simple y reconfortante, pero es también peligrosamente engañosa. La verdad más inquietante es que el Holocausto fue perpetrado en gran medida por personas ordinarias, personas con familias y aficiones, personas capaces de bondad en ciertos contextos, personas que probablemente nos parecerían relativamente normales si las encontráramos en la vida cotidiana. Esta realización no debería llevar a relativismo moral o a excusar los crímenes de los perpetradores. Liebe Henschel merecía ser juzgado y condenado por su participación en el genocidio. Las pequeñas reformas que implementó no constituían defensa, pero reconocer la complejidad de los perpetradores nos ayuda a entender cómo el genocidio puede ocurrir, cómo personas ordinarias pueden convertirse en engranajes de una máquina de muerte masiva. Esta comprensión es crucial para prevenir atrocidades futuras. La lección central del caso de Liebe Henschel es que la participación en el mal no requiere maldad monstruosa, requiere simplemente la disposición a participar en sistemas inmorales, a priorizar la obediencia o la carrera sobre la moralidad, a racionalizar acciones atroces como simplemente cumplir el deber. Requiere la capacidad de compartimentalizar, de separar la vida personal de la participación profesional en crímenes. Requiere la habilidad de deshumanizar a ciertas categorías de personas mientras se mantiene la capacidad de empatía hacia otros. Estas capacidades no son únicas de la Alemania nazi, son potencialmente universales en la naturaleza humana. Cualquier sociedad, bajo ciertas condiciones, podría producir sistemas genocidas. Cualquier individuo, enfrentando presiones suficientes y racionalización ideológica suficiente, podría potencialmente participar en atrocidades. Esta no es una afirmación de que todos somos igualmente culpables o que el Holocausto era inevitable. Es un reconocimiento de que la prevención del genocidio requiere vigilancia constante contra las condiciones que permiten que ocurra.
autoritarismo, deshumanización de grupos, obediencia ciega a la autoridad, estructuras burocráticas que difunden responsabilidad. El caso de Liebe Henschel también ilustra la importancia de la justicia después de atrocidades masivas, por imperfecta que sea. Su juicio y ejecución establecieron que la participación en genocidio tendría consecuencias. Establecieron que el argumento de seguir órdenes no era defensa aceptable. Establecieron que las pequeñas bondades no absolvían la participación en crímenes masivos. Estos principios, formalizados en los juicios de Nuremberg y aplicados en juicios posteriores como el de Liebe Henschel, formaron la base del derecho penal internacional moderno y de conceptos como crímenes contra la humanidad. Para las víctimas del Holocausto y sus descendientes, casos como el de Liebe Henschel ofrecen poco consuelo. Ningún juicio, ninguna ejecución puede restaurar lo que fue destruido. Las familias asesinadas no pueden ser traídas de vuelta. Las vidas robadas no pueden ser recuperadas. El trauma generacional persiste décadas después. Pero la justicia, incluso imperfecta, al menos proporciona reconocimiento formal de que ocurrieron crímenes terribles, que las víctimas tenían valor humano, que los perpetradores eran moralmente culpables. La memoria de Arthur Liebe Henschel permanece como advertencia sobre los peligros de la selectividad moral, de la racionalización burocrática del mal, de la ilusión de que pequeños gestos de humanidad pueden compensar la participación en atrocidades masivas. Su historia nos recuerda que el mal no siempre viene con cara obviamente monstruosa. A veces viene con la cara de un burócrata eficiente que procesa documentos. A veces viene con pequeños gestos de bondad que ocultan participación en crímenes masivos. A veces viene con la racionalización de que simplemente se está siguiendo órdenes o haciendo el trabajo lo mejor posible en circunstancias difíciles. En las décadas desde su ejecución, el nombre de Arthur Liebe Henschel ha permanecido relativamente oscuro en comparación con figuras del Holocausto más conocidas. No tiene la infamia de Joseph Mengele, no ha sido tema de innumerables libros y películas como Rudolf Höss, no capturó la imaginación pública como Adolf Eichmann. Pero su caso merece estudio porque ilustra aspectos del Holocausto que son fáciles de pasar por alto cuando nos enfocamos en los perpetradores más monstruosos. Liebe Henschel representa el papel crucial de los administradores competentes en hacer posible el genocidio. Representa la capacidad humana de compartimentalización moral, de mantener bondad selectiva mientras se participa en mal masivo. Representa la ilusión de que pequeñas reformas pueden redimir la participación en un sistema fundamentalmente malvado. Y representa la realidad de que la justicia después del genocidio, aunque necesaria, siempre es incompleta e inadecuada frente a la magnitud de los crímenes. Hoy, más de 75 años después del Holocausto, las lecciones del caso de Liebe Henschel permanecen relevantes. En un mundo donde el genocidio y las atrocidades masivas continúan ocurriendo, donde sistemas burocráticos continúan facilitando la violencia a gran escala, donde personas ordinarias continúan participando en sistemas opresivos, la historia de Arthur Liebe Henschel nos recuerda los peligros de la complacencia moral, de la obediencia ciega, de la racionalización de la participación en el mal. La pregunta que el caso de Liebe Henschel nos deja es incómoda pero esencial. ¿Qué haríamos nosotros en circunstancias similares? Es fácil decir que nos habríamos resistido, que nunca habríamos participado, que habríamos arriesgado nuestras vidas para hacer lo correcto. Pero la historia sugiere que la mayoría de las personas, bajo presiones suficientes, en contextos suficientemente autoritarios, con racionalización ideológica suficiente,
pueden ser llevadas a participar en acciones que normalmente considerarían inmorales. La respuesta a esta pregunta no es resignación o cinismo sobre la naturaleza humana, es vigilancia constante, es cultivación de coraje moral, es disposición a cuestionar autoridad, es rechazo de deshumanización de cualquier grupo, es reconocimiento de nuestra común humanidad, es entender que pequeños actos de resistencia moral importan, que negarse a participar en el mal tiene valor incluso si no detiene el sistema, que mantener la propia integridad moral es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Arthur Liebe Henschel tomó decisiones diferentes, eligió participar, eligió ascender en un sistema genocida, eligió comandar campos de muerte, y cuando tuvo oportunidad de implementar reformas, eligió hacer cambios cosméticos que no desafiaban la función fundamental del sistema. Estas elecciones lo definen, no las circunstancias en las que se encontró, no las presiones que enfrentó, no las pequeñas bondades que mostró, sino sus decisiones fundamentales de participar en genocidio. Por estas decisiones enfrentó justicia, y por estas decisiones su nombre permanece en la historia como advertencia sobre los peligros de la selectividad moral y la racionalización burocrática del mal. La memoria del Holocausto requiere que recordemos no solo a las víctimas, sino también a los perpetradores, no para glorificarlos o excusarlos, sino para entender cómo ocurrió el genocidio, cómo personas ordinarias se convirtieron en asesinos en masa, cómo sistemas burocráticos facilitaron atrocidades sin precedentes. Arthur Liebe Henschel, el burócrata que implementó pequeñas reformas mientras supervisaba el genocidio, el comandante que mostró compasión selectiva mientras participaba en asesinato masivo, el hombre que mantuvo ilusiones de decencia mientras servía a una máquina de muerte, merece ser recordado, no con simpatía, sino con comprensión de la amenaza que representan perpetradores que no parecen monstruos, que pueden mostrar bondad limitada, que pueden racionalizarse a sí mismos como simplemente haciendo su trabajo. Estos son quizás los perpetradores más peligrosos, porque su normalidad aparente oculta su participación en el mal absoluto.